En este ejercicio vamos a calcular la velocidad, pero voy a aplicar vectores. Y dice, una lancha de motor desarrolla una velocidad de 7 metros por segundo si la velocidad que lleva la corriente de un río hacia el este es de 4.2 metros por segundo. Y voy a calcular la velocidad de la lancha si va en la misma dirección que la corriente del río, la velocidad de la lancha si va en sentido contrario a la corriente del río y la velocidad de la lancha si ésta quiere cruzar de una orilla a la otra. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a orientarnos y acá tenemos, este va a ser el norte, este es el sur, este es el este y este sería el oeste. Y acá tenemos para el inciso A, dice que la velocidad de la lancha va en la misma dirección y sentido que la corriente del río. Quiere decir que si el río va hacia el este, esta va a ser la velocidad del río. Pero también la lancha va en la misma dirección y el mismo sentido. Y acá, esta sería la velocidad de la lancha. Y vamos a ver que la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Por qué va a ser vectorial? Porque tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces, por lo tanto, como los dos vectores van hacia un mismo sentido, vamos a tener que sumar. Tenemos que la velocidad resultante va a ser igual a la velocidad del río, pero el río lleva una velocidad, dijimos, de 4.2. Aquí sería entonces 4.2 metros por segundo. Y la velocidad de la lancha lleva una velocidad de 7 metros por segundo. Y únicamente vamos a tener que sumar la velocidad del río más la velocidad de la lancha, y entonces me quedaría acá como velocidad del río más la velocidad de la lancha. Y tenemos que la velocidad resultante es igual a la velocidad del río, pero la velocidad del río es de 4.2 metros por segundo más la velocidad de la lancha, que es de 7 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad resultante va a ser igual a 4.2 más 7, me va a dar 11.2 metros por segundo. Y esta sería la velocidad de la lancha o velocidad resultante si va en la misma dirección que la corriente del río. Para el inciso B, ahora la dirección de la lancha, así como la del río, van en sentido contrario. Si la velocidad del río dijimos que va hacia el este y esta lleva una velocidad de 4.2 metros por segundo hacia el este, pero la lancha dice que va en sentido contrario, o sea, hacia el oeste. Esta sería entonces la velocidad de la lancha, y la velocidad de la lancha es igual a 7 metros por segundo. Y volvemos a lo mismo, son vectores. Para que yo encuentre la velocidad resultante de la lancha, hacemos una resta, una diferencia, y aquí me quedaría que la velocidad resultante va a ser igual. Aquí observamos, la velocidad del río va en sentido positivo, menos la velocidad de la lancha, que va en sentido negativo. Y vamos a sustituir y me quedaría que la velocidad resultante
va a ser igual a la velocidad del río, que lleva una velocidad de 4.2. Tenemos 4.2 metros por segundo, menos la velocidad del río, que es de 7 metros por segundo. Y tenemos que la velocidad resultante o velocidad de la lancha es igual a 4.2 menos 7, me va a dar menos 2.8 metros por segundo. Esto quiere decir que va hacia el oeste, y esta sería la velocidad de la lancha cuando llevan sentidos opuestos. Para el tercer inciso, nos piden que encontremos la velocidad de la lancha si desea cruzar el río de una orilla a la otra. Como nosotros sabemos, no va a poder cruzarla en forma perpendicular. La misma corriente la va a arrastrar y lo va a cruzar, pero no en forma perpendicular, sino de una manera oblicua y con este ángulo. Esta va a ser la velocidad de la lancha resultante, y son vectores, y esta sería un triángulo rectángulo. Y vamos a trabajar. Nosotros acá vamos a separar. Si este es un triángulo rectángulo, entonces yo voy a conocer acá, esta sería la velocidad de la lancha, que vale 7 metros por segundo, y esa sería la velocidad del río, que vale 4.2 metros por segundo. Y me hace falta conocer entonces la hipotenusa, que en este caso sería la velocidad resultante. Y es un triángulo rectángulo, y este sería su ángulo de inclinación. Como es un triángulo rectángulo, conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, considerando este ángulo como referencia. Y la resultante va a ser la hipotenusa, o sea, la velocidad de la lancha. Para eso voy a aplicar el teorema de Pitágoras, y me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente elevado al cuadrado. Si yo sustituyo datos, voy a tener que velocidad resultante al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto, pero el cateto opuesto vale 7 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado, más el cateto adyacente, que vale 4.2, aquí sería 4.2 metros por segundos elevado al cuadrado. Si nosotros elevamos al cuadrado, me va a quedar de la siguiente manera: 7 al cuadrado es 49 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, más 4.2 lo elevamos al cuadrado y tenemos 17.64 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Voy a sumar, y aquí me queda que la velocidad resultante va a ser igual a 49 más 17.64, y tenemos 66.64 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Si yo despejo la velocidad resultante, este exponente pasa como raíz cuadrada y me quedaría velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 66.64 metros por segundos al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y me queda que la raíz cuadrada es 8.16 metros por segundo. Y esta sería la velocidad. Esta es la velocidad con que la lancha va a cruzar el río de una orilla a la otra. Pero también me están pidiendo que calculemos el ángulo, o sea, con qué ángulo lo va a cruzar.
Y para eso aplicamos funciones trigonométricas. Y tenemos una función, generalmente aplicamos la función tangente y decimos que la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y tenemos que la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto. En este caso sería 7 metros por segundo. Aquí tenemos 7 metros por segundo entre el cateto adyacente, pero el cateto adyacente vale 4.2 metros por segundo. Y vamos a dividir, sería la tangente de θ va a ser igual a 7 entre 4.2, me queda 1.6666 y cancelamos metros por segundo de arriba con metros por segundo de abajo, y es adimensional. Si yo despejo θ, esa tangente pasa como tangente inversa y me queda que θ va a ser igual a la tangente inversa de 1.6666. Y vamos a calcular la tangente inversa. Y me queda 59.0352 grados. Pero vamos a convertirlo a grados, minutos y segundos. Y entonces ángulo θ va a ser igual a 59 grados, 2 minutos con 6 segundos. Y este sería el ángulo con el que la lancha va a cruzar el río. Con esto hemos terminado nuestro problema. Así de fácil. Nos vemos en el siguiente video.